la matazón. Sin razón alguna dieron inicio a la alienación. Por radio y televisión transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje. Ahora sus hijos sólidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión. En coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, no hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar. Bueno, vamos a seguir conversando con ustedes sobre algunos temas que creo que son de interés. Aquí se ha hablado mucho de los derechos humanos, incluso hoy en la prensa regional se registran denuncias de organismos extranjeros contra Venezuela, contra el gobierno venezolano, porque aquí se están violando los derechos, porque aquí se tortura. Eso sí, no se presenta una sola prueba. En la Cuarta República se cometieron masacres, se asesinó gente, se desaparecieron a militantes revolucionarios, se violaron a mujeres en las cárceles, incluso esta semana pasada a dos camaradas que sobrevivieron a la tortura de Posada Carriles, les entregaron unas viviendas y ellas fueron sobrevivientes a la masacre de La Victoria y después fueron torturadas por Posada Carriles, un terrorista cubano que dirigía la DIGEPOL. En aquel momento se llamaba la DICIP. Nosotros siempre hemos insistido que la violación de los derechos humanos no es solamente por parte del Estado, llámese Venezuela, llámese Colombia, llámese Brasil, llámese Chile, es que las empresas transnacionales, como la Coca-Cola, como Smurfy, esta que tenemos aquí en Portuguesa, están cansados de violarle los derechos humanos a los trabajadores y a los pobladores que están alrededor de sus instalaciones y que quieren desplazarlo, como han hecho en Colombia, y lo sacan como con los paramilitares, le pagan a los asesinos, a los sicarios, le violan los derechos a los pobladores de esas comunidades y los desalojan y les roban las tierras. Esa pelea Venezuela la está dando desde que llegó Chávez al gobierno, incluso tiene antecedentes, gente de la izquierda, gente de los movimientos sociales que precedieron el gobierno de Chávez, y pues ahí destaca incluso José Vicente, el mismo Díaz Rangel, gente que siempre escribió y siempre denunció que los derechos humanos no solamente podían ser considerados así cuando eran violados por el Estado, que hay una violación de derechos humanos que ocurre con las empresas, sobre todo con las empresas transnacionales. Ustedes se imaginan cuántas veces le violaron los derechos humanos a los venezolanos las petroleras aquí en Venezuela, como la Shell, la Creole, la Móvil. ¿Cuántos trabajadores no trabajaron en condiciones de esclavitud con esas empresas? ¿Cuántos no fueron desalojados de sus tierras por la Coca-Cola, por Smurfy? Entonces, esa pelea se está dando hoy en la ONU, gracias a la denuncia de países como Venezuela y países que están tomando un camino distinto al neoliberalismo para demostrarle al mundo que la violación de derechos humanos no solamente reside en el Estado o en el gobierno de turno. Si algo ha hecho este gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro en este momento es respetar los derechos humanos, sobre todo de aquellos quienes nos adversan. Además, creo que se exceden cuando unos guarimberos, unos violentos, porque esas guarimbas no eran estudiantes, en su mayoría era AMPA común, narcotráfico y paramilitarismo. Y escupen a los guardias, los insultan, los orinan, los asesinan. Y cuando hay un herido o un muerto del lado de la oposición, inmediatamente detenidos y están bajo juicio varios funcionarios de la Guardia Nacional y de otros organismos de seguridad. Si algo tiene esta revolución es que ha sido sumamente respetuoso y por eso tenemos que insistir en el 13 de abril del 2002. El 13 de abril del 2002 no hubo un solo muerto cuando el pueblo y la Fuerza Armada Bolivariana reconquistaron el poder y devolvieron al presidente constitucional Hugo Chávez al gobierno. Y Hugo Chávez, en vez de dar una orden como la que dio Rómulo Betancourt de disparen primero y averigüen después, salió fue con un crucifijo y los perdonó a todos.
Todos quedaron en libertad, los que asaltaron la embajada cubana, como Radowski, los que hicieron preso a Rodríguez Chacín o al poeta Tarek William Saab. Todos quedaron en libertad. Ah, pero nosotros somos los violadores de los derechos humanos. Cuando unos violentos, unos fascistas, secuestran un urbanismo de la clase media, por cierto, por un mes y hasta por 2 meses, ahí no le están violando los derechos humanos. Ahí no hay violación, ahí hay una protesta pacífica. Ah, porque es la oposición la que lo está haciendo. Entonces, esos venezolanos que quedaron sin el derecho al trabajo, que no podían llevar a sus hijos a la escuela, que no podían ir al hospital, ahí no hubo violación de derechos humanos. Ahí no violó el derecho humano Leopoldo López, que dio la orden, o María Corina Machado, o el sinvergüenza el Adeco, el Vampiro Ledesma. Ellos no le violaron los derechos humanos a esa gente que secuestraron por días y días y días. O no le violaron los derechos humanos a los motorizados cuando los degollan. No, esa es una protesta pacífica. Ah, pero que el gobierno le lance unas bombas lacrimógenas a unos violentos para restablecer el orden, ese es un abuso y esa es una violación de los derechos humanos. Con esa lógica, bueno, imagínense cómo podemos avanzar en realidad en un diálogo, en una relación racional con esta oposición que tenemos en Venezuela o con sus amos de Norteamérica. Porque aquí para sentarse a hablar la mesa de la unidad con el gobierno necesita luz verde de los Estados Unidos. Sin esa luz verde no se sientan. No se sientan. Y por eso no quieren sentarse, porque no les han dado la orden de Estados Unidos. De Estados Unidos les dieron la orden de levantarse. Porque creyeron que con Maduro el mandado estaba hecho. Bueno, se volvieron a equivocar y se seguirán equivocando, porque podemos tener diferencias, podemos haber cometido errores, podemos tener reclamos muy serios contra el gobierno y los funcionarios, pero no vamos a traicionar el legado de Chávez. Yo, particularmente, apoyo a Maduro. Yo critico la gestión del CENIAP, critico la gestión de Mercal, de Corpoelec, del SOMEP, SUNDEC, pero no voy a traicionar ni a Maduro, ni al legado de Chávez, ni a Venezuela, porque traicionar a Chávez es traicionar a Venezuela, y traicionar a Maduro es traicionar a Chávez. El legado de Chávez tenemos que defenderlo los venezolanos de bien, los que queremos esta patria, los que queremos vivir en libertad, con los errores, con los problemas que tengamos, pero jamás volveremos al pasado oprobioso, porque pareciera que cuando la Cuarta República aquí no pasaba nada. Ahí salió un señor de Primera Justicia que está preso, estuvo preso por violencia de género, que dice que por qué solamente tuvo 3 días, tampoco fue que tuvo 10, y me extraña que le habían soltado, por cierto. Pero entonces él dice que cómo es posible que hayan en la cárcel puro pobre. Sería que en la Cuarta República los presos eran de la oligarquía, eran de la gente de los ricos, era la clase media alta, los que estaban en el retén de Katia o en la cárcel Modelo. Yo creo que no. Ese señor de Primera Justicia creo que tiene un problema de disociación psicótica. Le ha afectado las mentiras que se traga todos los días y que lo lleva a escribir una estupidez espectacular. Después que le cayó golpe a una señora, a unas damas, lo filmaron, las cámaras de seguridad de un centro comercial, entonces ahora nos escribe una página llena de gloria, de bendiciones, un hombre puro. Hay que darle una medalla a este caballero. Por violencia de género, reincidente, por cierto. No es primera vez. A mí su problema personal no me importa. Lo que me importa es que le miente a la gente en base a su problema personal. Porque nos vende la idea de que en la Cuarta República los que estaban presos eran los ricos. Ahora son los pobres, según él, ¿no? Según él. De hecho que la recluta iba para el country club, para la zona del este, a reclutar a la gente. Bueno, llegamos al final por esta vez y nos despedimos hasta la próxima semana con temas para el debate. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, hay que permitir que vuelvan los de la oposición. Tenemos la obligación de no dejarles mandar.